Muy buenas, querido hermano que estás ahí. En el día de hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de una persona muy importante para cada uno de nosotros, y es la persona que necesitamos, es la persona que transforma nuestras vidas, es la persona que nos guía, que nos orienta, que nos explica las escrituras, que nos enseña, que nos transforma cada día, que nos hace vencer nuestras batallas, que nos da visiones, que nos da amor, que nos hace hablar de Jesús. Querido hermano, te estoy hablando del Espíritu Santo, y si no lo conoces, hoy es el día que vas a conocer lo importante que es el Espíritu Santo para tu vida, para mi vida, querido hermano que estás ahí. El Espíritu Santo ha estado desde el principio. Él siempre ha estado, querido hermano. Él ayudó a la creación, ordenó todo lo que estaba desordenado. Él incubó la tierra, querido hermano que estás ahí, que me ves, que me escuchas. Esto lo puedes leer en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, y te lo quiero leer rápidamente, querido hermano. Y dice que la tierra no tenía entonces ninguna forma, y todo estaba cubierto de oscuridad, querido hermano, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por eso es que me encanta esa alabanza que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo en nuestro corazón. Querido hermano, quiero decirte que todo estaba lleno de oscuridad, y el Espíritu Santo ayudó en la creación, querido hermano, y Él ordenó la tierra. Hay muchas traducciones bíblicas que nos hablan de que también era un caos y una confusión, querido hermano. Esto lo encontramos en la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 1 del versículo 2 del libro del Génesis, querido hermano. Entonces el Espíritu Santo intervino en la creación, ordenó la tierra, pero también vino, esto te estoy hablando, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Él incubó la tierra, y después que lo ordenó, también dio aliento de vida a nosotros. O sea que nosotros tenemos ese Espíritu Santo porque Dios Padre sopló ese aliento de vida sobre nosotros, querido hermano. Y dice que esto está en el Génesis 2, en el versículo 7, dice: entonces Dios el Señor formó al hombre de tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente, querido hermano. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios porque Él lo sopló en cada uno de nosotros, querido hermano. Es un soplo de vida, queridos hermanos. Él también estuvo cuando el ángel Gabriel se le presentó a María Santísima, y fue esa mujer primera portadora del Espíritu Santo. Apenas se posó en María con la presencia del ángel, y cuando le dijo que iba a quedar encinta, estuvo primero en María que en los apóstoles, queridos hermanos, 33 años antes de que bajara el Espíritu Santo a la iglesia, que fue en Pentecostés, pero que soplaga de una manera para todo. Querido hermano, tú dirás, pero ya yo eso me lo sé. Hermano, en el día de hoy tú puedes poseer el regalo del Espíritu Santo porque fue Jesús quien lo derramó, quien nos lo regaló cuando estuvo a la derecha del Padre, después de que fue crucificado y que resucitó y que fue enaltecido, querido hermano. Nuestro Padre Celestial se lo dio a Jesús, y Jesús lo derramó sobre nosotros porque había una promesa que el profeta Joel de que derramaría ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué te quiero decir esto, querido hermano? Porque la Virgen fue la que posó al Espíritu Santo antes que los apóstoles, pero este mismo Espíritu Santo fue el que guió a Moisés, querido hermano, el que guió a Josué, el que guió a Daniel a interpretar los sueños de Nabucodonosor. Fue el mismo Espíritu Santo que ayudó a interpretar los sueños en José. Fue el mismo que ungió a David para que venciera a Goliat y fuera rey de Israel, querido hermano. Y ese mismo Espíritu Santo también fue el que ungió a Saúl, querido hermano.
Y ese mismo Espíritu Santo es el de los valles, de los huesos secos, que entró en Ezequiel, querido hermano, y en todos los profetas. ¿Qué te quiero decir con esto, querido hermano? Que mucho tiempo antes, querido hermano, el Espíritu de Dios solo era posado sobre un solo hombre. Y ese Espíritu Santo estaba en Moisés y todo el pueblo tenía que ir a consultar a Moisés, y a cada uno de los profetas, a Elías, que tuvieran ese Espíritu Santo, porque no todos podían tenerlo, sino un solo hombre o un solo profeta. Te estoy hablando del Antiguo Testamento. Y después es que el Espíritu Santo viene a la iglesia como promesa y regalo de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, ese mismo Espíritu Santo fue con el que David venció a Goliat, cuando le dijo a Goliat que él venía con espada y jabalinas, pero él venía con el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo es ese río de agua viva que sana, que nos libera. Y Jesús es esa fuente donde nosotros nos tomamos esa agua. Y gracias, Espíritu Santo, por permitirnos beber de estas aguas tuyas, de esta fuente de Jesús. Él guió a Moisés durante 40 años a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, querido hermano. El Espíritu de Dios estaba con Moisés. Después, como Moisés no podía, queridos hermanos, el Señor es que buscara 70 ancianos para que ese mismo espíritu que tenía Moisés, que era el Espíritu de Dios, se posara sobre estos 70 ancianos y los ayudaran. Pero este Espíritu Santo también vino después que Josué se fue, vino sobre Otoniel, que en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 16, dice: reúneme 70 ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro. La tienda del encuentro era donde Moisés se encontraba con Dios, y que estén allí contigo. Yo bajaré y hablaré contigo, y tomaré parte del espíritu que tú tienes, del espíritu que tú tienes, y se lo daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para que mañana coman carne, y yo les he oído llorar y por sus quejas. Queridos hermanos, ve que el Espíritu Santo estaba solo en un solo hombre, en Moisés, y Dios, cuando se le aparece a Moisés y le dice que va a bajar en esa nube, va a repartir ese mismo espíritu a estos 70 ancianos. Y dice en el versículo 25 del mismo 11, dice: entonces el Señor bajó de la nube y habló con Moisés, bajó en la nube, y habló con Moisés, y luego tomó parte del espíritu que Moisés tenía. Esto lo queremos subrayar: parte del espíritu que Moisés tenía, y se lo dio a los 70 ancianos, y comenzaron a hablar como profetas. Pero esto no volvió a repetirse. Pero en el versículo 29 vemos que 2 hombres de estos se quedan fuera del campamento, y dice: 2 hombres, Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre estos 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron afuera del campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó ese espíritu, y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces vinieron corriendo a decirle a Moisés: Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Quien vino a hacer esto fue Josué, queridos hermanos, el sucesor de Moisés. Entonces, hijo de Nun, Josué, que desde joven ayudaba a Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeles que lo hagan. ¿Y qué le responde Moisés en el versículo 29? Moisés le contestó: ya está celoso por mí. Ojalá el Señor diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Queridos hermanos, esto me llama mucho la atención, porque dice que Josué estaba un poco celoso porque otros hombres estaban teniendo el Espíritu Santo de Dios, y Moisés le dice: ojalá todos tuvieran ese Espíritu Santo de Dios. Ve, querido hermano, que antes el Espíritu Santo solo podía estar sobre una persona o sobre un solo hombre en el Antiguo Testamento. Por eso yo digo que el regalo que nos dio Jesús es maravilloso, queridos hermanos. Mira lo que dice en el libro de Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 10. Dice: el Espíritu del Señor
Señor vino sobre Otoniel, el cual ayudó a los israelitas y salió a la batalla, y el Señor le dio la victoria. Y después de eso hubo paz durante 40 años. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos vivifica, y Él no quiere que nosotros apaguemos ese fuego que hay en nosotros de Él. Porque como me decía una vez una persona de la cual aprendí, que es la mejor persona que me explicó el Espíritu Santo en un encuentro que yo estuve en un encargo, un hombre que decía que el Espíritu Santo es como un fogón que está encendido, un fuego muy grande, y lo comparto con él. Y que nosotros, cada uno de nosotros, éramos esos palitos, que somos como esa leña, que cuando el fogón tenía bastante leña, estaba bien ese fuego ardiente, ese fuego está ahí ardiente, pero se van sacando los palitos, o los palitos se van saliendo de las comunidades o del encuentro con el Espíritu Santo, entonces ese fuego se va apagando, queridos hermanos. Entonces el Espíritu Santo, nosotros tenemos que arder ese fuego del Espíritu Santo que está en nosotros todos los días de nuestra vida, cuando lo llamemos, cuando lo clamemos, porque Él es quien nos va a guiar. Dice la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, y Él es el que va a guiar nuestra vida. Muchas veces yo escuché esta palabra, pero cuando tú la estás viviendo es de manera distinta, y es verdad que a veces tú la lees y tú dices, pero ya eso lo he leído, pero no es solamente leerlo, sino que eso haga eco en nuestro corazón. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Por experiencia propia. Muchas veces lo leí, pero cuando ahora lo estoy viviendo es mucho mejor, porque es realmente el Espíritu Santo el que guía nuestra vida, y es realmente el Espíritu Santo el que nos explica las Escrituras, y es realmente el Espíritu Santo el que guía a los verdaderos hijos de Dios. Y tú eres una hija y un hijo de Dios, y debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Es el que debe conducir tu vida, es el que debe conducir tus decisiones, tus pensamientos, y entregarle todo eso a Él para que el Espíritu Santo pueda obrar de una manera grande. Cuando el Espíritu Santo es dado a David, inmediatamente dice la palabra de Dios que él es lleno del Espíritu Santo, y ahí empieza él a ganar sus batallas, el que va a dar claridad, escúchalo bien, claridad a nuestra vida. Cuando David es consagrado rey, dice en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 16, dice: enseguida Samuel tomó el recipiente. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida, primero te da esa unción para que tú seas ungido. Y dice: enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus hermanos consagró al joven. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Saúl despidió y se fue a Ramá. Esto está en el versículo 13 del capítulo 10 de la primera de Samuel. Queridos hermanos, el Espíritu Santo ungió a David, y fue ese mismo Espíritu Santo cuando él, después que lo he dicho varias veces, lo ayudó a vencer sus batallas, queridos hermanos. Y fue cuando él clamó y fue derrotado en Goliat. Habitaba solo en un solo hombre, y ahora con el regalo de Dios, con el regalo de Jesús, va a habitar en toda carne, queridos hermanos. En toda carne va a habitar el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 33. Dice: Dios Todopoderoso me hizo e infundió en mí su aliento. Este es en el versículo 4 del capítulo de Job, en el 33. Capítulo 33, versículo 4. Es decir, querido hermano, que Dios va a infundir su aliento sobre ti, querido hermano. Y ves que esto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Entonces ahora vamos a leer esa hermosa promesa del libro de Joel, donde dice la palabra de Dios que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Queridos hermanos, esta es la promesa de la cual nos hablaba Jesucristo, de que ese Espíritu Santo ya no estaría en una sola persona, en Moisés, en Josué, y tenía que ir todo el pueblo a buscar a esa sola persona que era la única que poseía el Espíritu de Dios. Hoy tú puedes poseer ese Espíritu Santo de Dios con solo levantar tus manos, abrir el corazón y llamarlo con el corazón, porque eso es el regalo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y dice: después de estas cosas, en Joel capítulo 3, versículo 1, derramaré mi espíritu
plenitud sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Habrá profecía, queridos hermanos. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Y también sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré en el cielo grandes maravillas, sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. Queridos hermanos, esta es la promesa que nos habla Joel, queridos hermanos. Y después vamos a ver a Pedro hablando de esta misma profecía, queridos hermanos, cuando ya baja a Pentecostés. Pero yo quería hablarte de algo muy especial. Y está tomado del libro de Lucas, en el capítulo 41. En Lucas capítulo 1, en el versículo 41 y 44, que nos dice lo siguiente, queridos hermanos. Dice que por aquellos días, este es el 39. Vamos a leerlo desde ahí. Dice: por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Querido hermano, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que el Espíritu Santo se transmite a través de un saludo. Y era tanta la presencia del Espíritu Santo que estaba sobre la Virgen María, queridos hermanos, sobre nuestra madre, que es una mujer tan llena del Espíritu Santo, que inmediatamente con saludar, inmediatamente Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y Juan, que tenía en su vientre, también se llenó de ese Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la Virgen María traía a nuestro Señor y traía la presencia viva del Espíritu Santo, porque donde está Jesús está el Espíritu Santo, querido hermano, que estás ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes ser una mujer que cuando llegues a cualquier lugar, a través de tu saludo, muchos deben sentir esa presencia viva del Espíritu Santo y transmitirlo a través de tus palabras, a través de tus saludos, a través de tu llegada, con tan solo colocar el pie ahí en ese lugar o en esa casa donde nosotros lleguemos. Entonces, querido hermano, cuando tú llegues a un lugar, tan solo con tu saludo debes transmitir ese Espíritu Santo, que tan solo con tu llegar a una casa, el Espíritu Santo va a posar sobre esa familia y va a posar sobre las personas que estén ahí, porque esto fue lo que hizo la Virgen María, una mujer llena del Espíritu Santo, que apenas entró y saludó, su saludo llenó a todos del Espíritu Santo, su presencia llenó a todos del Espíritu Santo, sus palabras, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Tú tienes que ser una persona así, que donde tú llegues, todo el mundo sienta la presencia de Dios, siente ese Espíritu Santo que está en sus vidas. Sienta que tú transmites esa paz, ese amor, esa tranquilidad que transmitía la Santísima Virgen María, porque era una mujer tan llena, pero tan llena del Espíritu Santo, que tan solo con saludar ya todos quedaban llenos, queridos hermanos. Entonces también dice la palabra de Dios, querido hermano, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 67, que Zacarías, el padre del niño, quedó también lleno del Espíritu Santo y habló proféticamente y dijo: bendito sea el Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo y nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo, como lo había prometido a nuestros antepasados. Querido hermano, Isabel era una mujer llena del Espíritu Santo, Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo y Zacarías era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vemos una familia aquí llena del Espíritu Santo. Tu familia tiene que ser esa familia llena de ese Espíritu Santo, querido hermano. Vemos a María llena del Espíritu Santo, a Jesús lleno del Espíritu Santo y a José lleno del Espíritu Santo. Son familias llenas del Espíritu Santo, queridos hermanos. Entonces, que tu familia también sea una familia llena del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de hoy declaro en el nombre de Jesús que tu familia tiene que ser una familia llena de la presencia del Espíritu Santo, para que sean guiados por